La semana pasada hablamos de una historia maravillosa de la cual nosotros podemos tomar una gran enseñanza. Dios es más grande que cualquier enemigo. No importa qué tan poderoso o grandioso sea el enemigo, pues Dios puede con cualquiera. Y vimos la historia de David, que se enfrentó a este gigante, que para David no era ningún gigante. Era un hombre más que estaba blasfemando contra Dios y por lo tanto Dios le iba a dar la victoria, y vemos cómo David vence a este gigante. El estudio básicamente se tituló Dios es más grande que cualquier enemigo. Y en esta ocasión vamos a ver otra historia, también en el Antiguo Testamento, porque hay personas que me dicen, ay, el Antiguo Testamento, ¿para qué? Pero tiene unas historias maravillosas que nos hacen ver que Dios escribió este libro porque el hombre no podría hacerlo. Y esta historia se va a llamar Dios es más grande que cualquier enemigo. Pero vamos a poner número 2 para también ver otra historia en donde Dios vence con gran fuerza. Y para eso nos vamos a ir al libro de Esther. Hay un libro muy bonito en la Biblia que está un poco antes de Salmos, para atrás Job, y para atrás 2 o 3 libros más, o uno realmente, y está el libro de Esther. El libro de Esther nos da una historia maravillosa de Dios trabajando poderosamente y venciendo al enemigo. Si te vas a Job, que está en medio de la Biblia, el libro anterior a Job es el libro de Esther. El estudio se llama Dios es más grande que cualquier enemigo. Número 2, Esther. Y vamos a pedirle por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración, que Dios realmente nos dé una enseñanza poderosa y práctica para nuestra vida. Señor, buenas noches. Otra vez tenemos el gusto de estar aquí contigo en la casa de Carlos para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos ilumines esta noche. Te pedimos por la salud de Karina y que nos ayudes a comprender y a transmitir bien estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Quiero que por favor levante la mano el que haya leído ya el libro de Esther. 1, 2, 3, 4. Bueno, muy bien, porque sí voy a pedirte que lo leas después con mucho detenimiento. Es una historia realmente muy bonita, la historia de esta mujer, Esther. Vemos con mucha fuerza que Dios no tiene acepción de personas. Para Dios, el hombre y la mujer ante Dios son iguales. Y en la Biblia tenemos grandes mujeres de Dios, como tenemos también grandes héroes de Dios. Y esta mujer es una de ellas, que tuvo que vencer a un terrible enemigo. La historia se desarrolla en el periodo de desobediencia de los judíos. Nos acordamos que los judíos fueron seleccionados como pueblo por Dios para ser los pregoneros, los predicadores del Dios único ante todos estos pueblos vecinos que tenían muchos dioses y que realmente pues no conocían al Dios vivo. Pero con el tiempo vemos que los judíos fallaron en poder llevar a cabo esta comisión. Demasiado orgullosos, demasiado paganos y pecadores, se ocuparon más en sí mismos y no sé tantas cosas. Vemos el libro de Reyes, que está aquí, el libro de Reyes 1 y Reyes 2, en donde tú ves todos los problemas que estos hombres
realmente causaron, en lugar de estar predicando al Dios vivo. Bueno, Dios les dijo que si eso continuaba, los iba a castigar, y el castigo vino. En el año 580 más o menos, 550, Nabucodonosor llegó y pues arrasó con el pueblo judío y se los llevó cautivos a Babilonia, en donde nunca más estarían de regreso como pueblo Israel, sino dispersos por todo el mundo, hasta que se cumpliese lo que Dios quería, que en 1948 regresaron oficialmente a su tierra, Israel. Y ya tenemos el pueblo de Israel allí en esa parte del mundo. El libro de Esther se desarrolla después de esa cautividad babilónica. No sé, dice, más o menos estamos hablando del siglo V antes de Cristo. El pueblo judío, disperso por todos lados, seguía siendo un pueblo separado para Dios, un pueblo que no se mezcló con las otras diferentes pueblos para acabar desintegrándose, sino que el pueblo judío es una de las cosas que tiene hasta el día de hoy. Están dispersos por todo el mundo, pero tú los ves muy judíos, los ves como un pueblo, y es toda una historia, por qué y todo lo que ellos tienen y cuán especiales son, porque es el pueblo de Dios. Ahorita bajo un castigo de Dios, ciertamente, pero siguen siendo el pueblo de Dios porque Dios no rompe sus promesas. Y entonces vamos a empezar a ver este maravilloso libro. Nosotros hemos sido comisionados por Dios como cristianos para hacer lo que ellos tuvieron como comisión y que Dios se las quitó. Pregonar la realidad del Dios vivo por todos lados. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, y deja ahí un dedo en el libro de Esther, porque vamos a estar leyendo el libro de Esther. Pero aquí en 1 Corintios, en el capítulo 9 de 1 Corintios, en el versículo 16, Pablo dice algo muy relevante que es para todos nosotros, y dice: pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Todos los cristianos somos sacerdotes de Dios y debemos de anunciar el Evangelio por todos lados, y debemos de pregonarlo, y debemos de, pues somos un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido que ahora tiene esa gran comisión, los cristianos. En tiempos de Esther eran todavía los judíos, estaban dispersos, estaban bajo el castigo de Dios, estaban fuera de Israel, pero seguían siendo el pueblo de Dios, porque Dios no rompe sus promesas. Y el libro de Esther es la preciosa historia de la maravillosa providencia de Dios para su pueblo amado, disperso y fuera de la tierra de bendición por su propia desobediencia. La palabra providencia no está en la Biblia, pero vemos la providencia de Dios por todos lados, y este libro la vamos a ver poderosamente, así como tú ya la has visto en tu propia vida. Es la historia de cómo Dios usa a los suyos para la preservación de sus propósitos divinos, así como Dios quiere usarte a ti ante cualquier enemigo, ante cualquier gigante que está allá afuera, porque los cristianos, tú sabes, son altamente perseguidos, y somos perseguidos porque estamos predicando la palabra de Dios, se burlan, nos rechazan, inclusive pues todavía por muchas partes del mundo los matan por estar predicando el Evangelio, pero eso no hace que esos gigantes venzan, como vamos a ver en esta historia, sino todo lo contrario. Bueno, tenemos a los judíos en cautividad allá en Persia, en Babilonia,
más o menos 100 años antes, fue cuando Nabucodonosor arrasó con el pueblo judío, y solamente unos cuantos judíos después de 70 años regresaron a reconstruir Jerusalén y el pueblo judío. Y eso lo vemos en los profetas menores, como Esdras, como Nehemías, y otros más de los profetas menores que están allí en la Biblia. Los más de los judíos ya habían puesto sus casas y su lugar de vivir en el cautiverio fuera de Israel, adoptando las costumbres, las leyes de la tierra, pero todavía conservando su judaísmo y sabiendo que ellos eran el pueblo de Dios. Dios había hecho un pacto con ellos y los preservaría donde estuvieran. Salmos 89, 34. Salmos 89, 34. Los salmos están después de Esther, muy poquito adelante. Salmos 89, 34. Dice Salmos 89, 34. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y bueno, Dios ha cumplido su promesa. Ahí está el pueblo judío, sigue por todos lados en este mundo. Pero tú sabes que el pueblo judío ha sido atacado fuertemente y realmente no debería ya de existir. Y lo vamos a ver en esta historia. Vamos entonces a empezar con la historia del pueblo judío bajo Esther, en el capítulo 1, versículo 1, que dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo un banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias. Versículo 10, en ese mismo capítulo 1. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Bigta, Abagata, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era una mujer muy hermosa. Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey. Era una mujer que no se sometía a su esposo, bueno, ¿verdad? Y entonces pues le dijo que no. Y dice entonces que el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Bueno, Dios está usando todas estas circunstancias para que pronto veamos a Esther entrar en escena. Muchas cosas que están fuera de nuestro control, Dios las tiene dentro de sus propósitos muy únicos. Y entonces dice aquí el versículo 13, que preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti,
sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella pues no quiso venir. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y mucho enojo. Si parece al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, pues el rey sí atiende a este consejo de los sabios y le quita el título de reina a Vasti, y entonces va a empezar a elegir a otra que sea la reina y que sí se sujete a los mandatos del rey. El trono entonces quedaba vacante para ser un instrumento de Dios. La mano de Dios está en todas las circunstancias de tu vida para algo mejor. Aquí vemos cómo Dios hizo esta circunstancia que parece que pues no tiene gran trascendencia en la historia, y sí vamos a ver que sí tiene una enseñanza espectacular para nosotros. Nos vamos al capítulo 2 para ir siguiendo la historia de este libro de Esther. Y dice el capítulo 2 que pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y se hizo así. Bueno, pues Dios es el que pone y quita reyes y gobernantes, y Él tenía ya determinado poner a Esther como reina de este gran imperio conocido. Vamos a ver algunas cosas muy importantes de por qué Dios quería esto. Y nos vamos al siguiente versículo 5, ahí mismo en el capítulo 2. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había creado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandato y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Bueno, ¿por qué Esther iba a sobresalir? Yo creo que había, imagínate la competencia que debió haber habido, de que solamente una, iba a ser la reina de Asuero. Y entonces pues cada una tenía su manera de, oye, pues yo necesito conquistar el corazón del rey para que yo sea la reina. Y la verdad dice aquí en el siguiente versículo que este señor Hegai les daba a estas mujeres lo que quisieran para presentarse ante el rey con los atavíos que quisieran. Dice entonces el versículo 9, siguiente, la doncella
agradó a sus ojos y halló gracia delante del rey, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con las doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther se ganó el corazón de este señor Hegai, que estaba al cuidado de todas estas mujeres, y como que, pues, ¿qué quieres? No sé. Realmente le dio favor especial, inclusive le dio 7 mujeres para que la atendieran y que pues, pudiera ella presentarse ante el rey como ella pensaba que debería hacerlo, ¿sí? Esther no declaró, versículo 10, muy importante, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Bueno, ya supimos que Mardoqueo era hijo de Cis, del linaje de Benjamín, era judío, y Mardoqueo le dice, vas a ir, está bien, puedes ir a ver y concursar con las demás mujeres, ¿verdad? Pero no vas a declarar quiénes somos nosotros. Hay mucho antagonismo contra nuestro pueblo, mejor no lo declares. Y hay una cosa que vemos inmediatamente en la vida de Esther. La vida de Esther nos habla de obediencia. Es una mujer que obedece, es una mujer que va a poder enfrentarse a enemigos terribles que los va a tener en unos momentos, pero que trae una fuerza, un escudo, un arma poderosa que se llama su obediencia a Dios, que en este momento es a través de Mardoqueo, porque ella se sujetaba a Mardoqueo, que aquí dice que era como primo, aunque cuando leemos más profundamente parece ser que Mardoqueo era tío de Esther. No importa, era en el parentesco, él la cuidaba, él la tenía como adoptada, ya que sus padres habían muerto. Y su secreto, el secreto de esta mujer, es que ella no servía a ningún rey, ni quería ninguna situación especial que la hiciera número 1 del mundo. Ella servía a Dios, y por su belleza interna, eso se reflejaba en su rostro. Lo vemos en Proverbios capítulo 15, en el versículo 13. Si tú quieres ser una mujer bella, pues está bien que te pongas este o el otro perfume y vayas a Liverpool y compres lo que tú quieras, pero la belleza más grande que tú puedes tener es la belleza interna de tu relación con Dios. Proverbio 15, 13, el corazón alegre hermosea el rostro, dice el versículo. Tú quieres ser una mujer bella, sigue a Dios y tú vas a ver cuán bella eres en tu interior, que se refleja después a tu exterior, ¿sí? Muy bien. Pues vamos entonces al versículo 15, en este capítulo 2, para seguir esta historia, porque dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. No creas tú que mandó comprar ahí en el Palacio de Hierro diciendo que era también solo palacio, sino que pues dijo, no me interesa, yo voy a ir como soy, pues claro que voy a peinar lo mejor posible, pero no es eso lo que yo pretendo. Yo soy lo que soy, y Dios es el que me va a cuidar en esta circunstancia. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, dice aquí, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces vemos como Dios coloca en el trono máximo de la tierra, porque era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, a que ella estuviera allí con él, para un propósito de Dios, para poder vencer a los gigantes. Y tú te acuerdas cómo José, que ahorita hablamos de él, cómo José fue llevado esclavo a Egipto,
y allá de esclavo fue vendido, ¿verdad? Y pasó una serie de cosas, pero Dios tenía un plan y finalmente lo llevó a que fuera el segundo de Faraón para proteger al pueblo judío, que no se muriera de hambre y que de él pudiera llegar con los siglos después la venida de Jesús. Pues Dios otra vez está haciendo algo que todavía no entendemos, estamos apenas empezando el libro, pero Él es el que pone a Esther como reina de este gran imperio, ¿sí? Bueno, pues Dios hizo reina a Esther y la va a usar para su gloria, y Dios quiere usarte también a ti en las circunstancias en donde tú estás, para la gloria de Él. Ayer o antier me decía uno de ustedes que bueno, pues había pasado ya el examen muy importante para entrar a la universidad y que había sido muy difícil, pero que había sido ya admitido. Pues Dios tiene algo allí. ¿Por qué tú y por qué no otra persona? Pues hay algo que Dios quiere y que te está preparando para que tú le sirvas en algunos lugares especiales dentro del plan divino que Él tiene. Y así cada uno de nosotros, las cosas no son nada más circunstanciales y que vienen por suerte. No, dice la Biblia que la suerte está en el regazo de Jehová. Entonces Él es el que tiene control de todo y Él es el que dice. Y entonces Él es el que pone a esta mujer como reina y la va a usar. Bueno, pues las cosas empiezan a poner difíciles a partir del capítulo 3, en donde desde el versículo 1 vemos lo que está pasando. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, pues a medida que tú vayas leyendo después el Antiguo Testamento, vas a entender quién era este señor Agag, porque él es descendiente de Agag, enemigo de los judíos desde siglos antes. Entonces Amán es un enemigo de los judíos. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Amán era el segundo en el reino y el rey Asuero pues era su gran confidente, y Amán hacía que tenía mucho orgullo, hacía que todo el mundo se arrodillara, ¿verdad? Y dice que todos efectivamente se arrodillaban a él, se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿te acuerdas? Mardoqueo, el tío de esta mujer Esther, ni se arrodillaba ni se humillaba. Bueno, pues empiezan los problemas. Dice la Biblia que este rey Amán empezó a irse contra Mardoqueo, porque realmente le molestaba mucho que este señor no se inclinara ante él. Lo dice aquí el versículo 4. Aconteció que el 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya le habían declarado que él era judío. ¿Y por qué no se arrodillaba ante Amán? Porque él se arrodillaba solamente ante Dios. Finalmente sí le daba su lugar, pero no lo iba a adorar, que es lo que esta persona quería. Y entonces Amán se llenó de ira, y dice aquí el versículo 5 que vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Y entonces, bueno, pues aquí vemos cómo ha pasado muchas veces en la historia de los judíos, que hay que exterminar a los judíos. Y Amán, por causa de Mardoqueo, dice: no me voy a ir contra él, me voy a ir contra todo el pueblo de Mardoqueo, contra los judíos. Y en el versículo 8 va Amán con el rey y dice Amán al rey Asuero: hay un pueblo
¿Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino? ¿Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo? ¿Y no guardan las leyes del rey? Y el rey nada le beneficia el dejarlos vivos. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí vemos a un gran enemigo de Dios que está a punto de convencer al rey de que los judíos sean destruidos. Un enemigo muy poderoso, un enemigo que Dios pues va a vencer, como vemos que no hay enemigos para Dios. Pero vamos a ver cómo lo hace, que es realmente muy bonito. El versículo 10 nos dice que el rey atendió lo que dijo Amán. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Bueno, entonces fueron traídos los escribas del rey en el mes primero, el día 13, y conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas, a los capitanes, dice el versículo 14 que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandato en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Ya estaba todo listo para exterminar a todos los judíos. Amán realmente odiaba a los judíos. Y bien, como vemos después, como veremos en otra ocasión, él viene de la descendencia de este pueblo de Agag, de Amalek, que eran siempre enemigos de los judíos, y él se va contra ellos. Salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad, Susa, estaba conmovida. Bueno, pues había ya una situación, un complot terrible para el exterminio de todos los judíos, y pues no había realmente ninguna manera de parar eso, porque bueno, pues este rey Asuero era el número 1 en la tierra, tenía todos los ejércitos, no iba a haber nadie contra él realmente. Es terrible. Entonces vemos que el enemigo está listo para la destrucción del pueblo de Dios. Bueno, pues tú también tienes tus enemigos que Satanás trae, porque Satanás es tu peor enemigo ahora. Antes era el dueño de tu vida, antes te tenía de esclavo y hacía lo que quiera, pero tú te fuiste al otro bando y ahora eres esclavo voluntario de Jesús, y por lo tanto eres enemigo de Satanás, y él tratará de destruirte y tiene mucha fuerza para hacerlo. Afortunadamente, dice el versículo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces vemos cómo Dios puede con cualquier enemigo. Bueno, pues la historia es de qué va a pasar. Pero Dios había puesto a Esther como reina y esposa de este señor rey Asuero. Ahora, él no sabía que ella era judía. Él no tenía la menor idea de qué onda estaba pasando. Pero a partir del capítulo 4, Mardoqueo, que es realmente el protagonista principal de esta historia, pues sí dice: oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar aquí con nosotros? ¿Qué va a pasar con el pueblo judío? Versículo 1 de este capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y en cada lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Era la cama de muchos.
Nomás que hay un evento también que me acabo de pasar, que no debemos olvidarlo. Que está aquí en el capítulo 2, antes de que viniera esta trama contra los judíos. En el versículo 21, Dios en su providencia hace pasar algo. Veámoslo. Capítulo 2, versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito, este caso fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Entonces, bueno, pues Mardoqueo realmente salva la vida del rey, porque estos dos hombres estaban tramando contra él, los denuncia y pues el rey tiene salvación de su propia vida. Pero ya en esta etapa en donde los judíos están siendo amenazados y los van a ser exterminados por Amán y por todo su ejército, pues hay gran lloro. En el capítulo 4, versículo 4, dice que vinieron las doncellas a Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Ataco, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Finalmente Esther no sabía qué estaba sucediendo, pero sí sabía que Mardoqueo estaba muy mal. Como decimos hoy, estaba en la depre, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargaba que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Bueno, Esther, pues tú eres la esposa de este señor, pues ve con él, ¿verdad? Y dile lo que está pasando para ver qué se puede hacer. Ahora tenemos que acordarnos que un edicto ya firmado y sellado con el anillo del rey ya no se puede revocar. Pero bueno, tú ve y a ver qué puedes hacer, pues tú eres la reina, tú eres la única que puedes realmente entrar al aposento mismo del rey y hacer algo por nuestro pueblo, los judíos. Entonces, dice aquí el versículo 10, Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio, en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces, pues básicamente Esther le está diciendo a su tío Mardoqueo que, oye, yo no puedo ir a ver al rey, él no me ha llamado, y si yo voy sin que me llame, yo sufro la posibilidad de que me corten la cabeza, de que yo muera, porque esa es la ley para con el reino. Le dijeron esto a Mardoqueo, las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos,
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pues Dios no rompe sus promesas. Mardoqueo tenía la absoluta confianza de que el pueblo judío no iba a ser exterminado para nada. Pero Dios había puesto a Esther ahí y le dice, tú tienes que hacer algo porque Dios te puso ahí, pues para esto. Por eso, ¿quién sabe? Dice el versículo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mas si tú no lo haces, pues tú eres judía, te van a matar a ti también. ¿Ah? Y Respiro vendrá de otra parte porque Dios levantará a otro. No te necesita a ti, te ha puesto a ti para que tú hagas algo, pero si tú no haces nada, pues Dios utiliza a otro. Dios no lo para a nadie, ni va a no cumplir sus promesas. Entonces, bueno, pues entonces ya vemos a Esther un poco presionada que dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque yo no puedo ir a ver al rey. Y entonces dice aquí el siguiente versículo, versículo 15 del capítulo 4, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea la costumbre, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y este es realmente el punto clave de todo el estudio. Una persona que está dispuesta inclusive a morir por la gloria de Dios. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si Dios quiere, pues me matan. Si Dios no quiere, no entiendo. Pero yo tengo que hacer algo y lo voy a hacer porque yo ahora entiendo que Dios me ha puesto en este lugar para la salvación de mi pueblo, los judíos. No me importa cuán gigante es este gran Amán, que es un enemigo terrible y que yo no podría contra él. Pero mi Dios sí puede contra él. Y como que nos recuerda también la historia de la semana pasada, que para David, pues realmente Goliat no era un gran enemigo, porque David lo veía de otra manera, y David lo venció. Y también vemos a Esther que ve a Amán de otra manera, no le tiene miedo a Amán, mas sí, pues sabe que tiene que hacer algo porque la cosa está muy crítica. Versículo 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y ahora viene la gran enseñanza de lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos de hacer en el lugar en donde Dios te ha puesto, porque Dios te ha puesto en un lugar especial para que tú vivas para Dios y lo proclames, no importa cuál fuera el costo. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Como Dios hizo que este hombre, con todo su poder y con toda, no andaba de malas ese día, no sé, ¿verdad? Y extiende su cetro y acepta que venga Esther ante él, no importa que él no la haya llamado. Y bueno, muy bonito como le dice el rey, hasta la mitad del reino te daré. Yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo con Karina, ella me repetía varias veces que hasta la mitad de su reino me daría. Y dije, pues me parece muy bien, por eso necesito casarme con ella, porque voy a recibir la mitad del reino. Pero bueno, y así ha sido, sí recibí más de la mitad del reino. Bueno, entonces, aquí en el versículo 4, fíjate cómo Dios le da gran sabiduría
gran sabiduría a Esther. No creas tú que ella se echó a llorar y luego contra el rey. Ella dice, este rey pues no es judío, este rey no conoce al Dios vivo, tengo que tener la sabiduría de Dios, y Dios se la da. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. No le quiere decir todavía, se está ganando el corazón del rey, pero van a pasar ciertas cosas. En la sabiduría de Dios le dice, espérate, no le digas nada porque hay varias cosas que yo todavía quiero hacer. Bueno, Amán está realmente inclusive más orgulloso que nunca. A mí me invitaron al banquete, a nadie más, y además mañana estoy invitado para otro banquete. No, pues ahora sí ya soy súper aquí, el mero, ¿sí? Pero dice el versículo 13, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Sí, se enojaba muchísimo porque Mardoqueo no lo pelaba. Y ahora que era mucho más importante, imagínate, ahora él iría a otro banquete con la reina Esther. Y nadie más está invitado. ¡Wow! Entonces él y su mujer y todos sus amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los hijos de Amán e hizo preparar la horca. El enemigo siempre estará tratando de destruirte, de los últimos toques para vencer. Ahora sí, Mardoqueo ya se acabó, pues ahora que yo soy tan grande, ¿cómo no me va a otorgar lo que yo le pida? Pero en la providencia de Dios vamos a ver lo que pasa en el capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche, no otra, esa misma noche, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces, fíjate, trajeron el libro exacto en la página exacta, Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Yo creo que era muy temprano en la mañana, estaba amaneciendo, porque vemos a Amán que llega para pedirle la cabeza de Mardoqueo. Entonces dijo el rey, ¿quién es este que está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él ya tenía preparada. Vemos la providencia de Dios, que él está leyendo las crónicas en ese momento, y pues el corazón del rey va a tener una situación muy diferente, ¿verdad? Y dice, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza.
y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Bueno, él pensaba que eso era todo para él, ¿no? Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Él venía a pedir la cabeza de este otro tipo, ¿ah? Pero Dios cambió toda la situación. Dios cambia las cosas a tu favor para sus propósitos muy específicos. Y dice que pues él lo tuvo que hacer así. Amán tomó el vestido, el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Estaba súper humillado, estaba, no sé, como... creo que le tuvieron que dar una aspirina por ahí, ¿verdad? Con un dolor de cabeza. Estaba en muy mal estado. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, y Amán se dio prisa para ir a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. No sabía qué estaba pasando, pues yo vine a pedir por la cabeza de este tipo y supone que yo le tengo que llevar por toda la ciudad y pregonar a favor de él. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien tú has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Bueno, pues se están volteando las cosas, y Mardoqueo está adquiriendo otro tono para con el rey y también para con Amán. Aún estaban hablando ellos cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Y ahí va Amán, pero ya no tiene la gran, no está alegre y todo entusiasta, pero tiene que ir al banquete de la reina, y ahí va. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vencidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina: ¿quién es y dónde está el que se ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Entonces dijo Ester: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó el Amán delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho donde estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Pues tú ves cómo Dios voltea las cosas, cómo los gigantes que pueden estar realmente acechando tu vida y que tú piensas que no tienes salida, pues Dios lo cambia tan rápidamente con ciertas cosas que Él hace. Y dijo Arbón a uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo así: colgadlo en ella. Y se acaba la historia de este gran gigante enemigo que se estaba oponiendo
al pueblo de Dios. Una gran enseñanza para nosotros. Una mujer que estuvo dispuesta a arriesgar su vida. Y una providencia de Dios que siempre busca lo mejor para ti, porque tiene grandes planes para ti, para que tú puedas servirlo a Él en el lugar en donde tú estás. Y bueno, yo te encomiendo que tú ya con calma leas este libro, un libro maravilloso de la gran providencia de Dios a tu favor. Muy bonito, el valor de Esther, la providencia de Dios y la fuerza y valentía de Mardoqueo. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera tomado ese gran paso de fe y arriesgar su propia vida? Bueno, ella hubiera perecido porque ella también era judía. Y no tendría yo esta historia que alentara mi propia vida, para que yo también en estos tiempos con mis enemigos haga también lo mismo. Y bueno, el pueblo de Dios hubiera sobrevivido de alguna manera, pero Esther no hubiera sido el instrumento de Dios. Tú tienes el privilegio de ser el gran instrumento de Dios para tantas cosas, para el servicio de Dios en un mundo que está totalmente en contra de Dios. Y los gigantes ahí están, llenos de dinero, de poderío, haciendo otras cosas. Y nosotros con solo la palabra de Dios vamos y cambiamos nuestro mundo para Cristo. Así pues, yo te pido que tú vayas, saques las fuerzas de debilidad que Dios te da y prediques a tiempo y a destiempo. Y todos estos enemigos que anden por ahí de tu propia vida, en tus propias cosas, o enemigos que tendrás por estar predicando el Evangelio, eso es problema de Dios, porque no hay ningún enemigo que Dios no pueda vencer. Y si pereces en ese proceso de la gran comisión que Dios te da, pues grande será tu galardón en el cielo que perezcas. Porque así ha habido muchos cristianos que sí han perecido. Y que dijeron como Esther, ¿y si perezco? Que perezca. Y perecieron. Ella no, pero sí perecieron. Vamos a leer Hebreos, por último, capítulo 11, versículo 33, 36. Hebreos, capítulo 11, versículo 36, que dice así, en el capítulo 11. Otros experimentaron vituperos y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estas historias maravillosas que tenemos, Dios las ha preservado para nosotros, para que nosotros veamos las grandes batallas de Dios y cómo Él saca todo adelante y lo saca a tu favor, y que tú tengas esas victorias. La semana entrante tenemos una victoria a conquistar, que venga gente, que escuchen de Cristo, tomarán su propia decisión, pero cumpliremos con la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar a toda criatura. No hay ningún enemigo que pueda con Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta historia tan maravillosa, la historia de Esther, que tú has dejado a través de siglos y siglos, para que nosotros la leamos y tomemos la enseñanza, aprendamos de ella y tengamos la fuerza que tú le diste a ella para predicar el Evangelio aquí y vencer los enemigos, cualquiera que sean. Señor, nos ponemos a tu disposición, úsanos como tus sacerdotes, que podamos hablar de Cristo por todos lados. Y si algún enemigo está por ahí demasiado fuerte, pues mayor eres tú que cualquier enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.